Señor, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tenemos, lo que nos das, lo que detienes hasta que entendamos aquellas cosas en las que vamos a incursionar. Tu bondad nos alcanza, nos provee, nos envuelve, nos protege. Gracias, muchas gracias, Señor, y queremos buscarte y andar en tus caminos conforme a los principios que tú nos has enseñado en amor, agradándote en todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has bendecido abundantemente y por esta lluvia que estás derramando, a pesar de que el comportamiento de nuestro pueblo no es el que te agrada a ti, pero tú ves a tus hijos, Señor, y nos derramas tu lluvia de bendición y lluvia abundante que no solamente alimenta los campos, sino alimenta nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo ponemos este tiempo en tus manos para que seamos edificados conforme a tu propósito, Señor, y que esa semilla caiga en un terreno fértil que dé abundante fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar con el tema que tenemos preparado para hoy. Noches. ¿Se escucha? Buenas noches, sí, sí. Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio. Pues estamos dentro del tema de la oración modelo. Sabemos que pues es un tema que, perdón, un momento, por favor. Es un tema que nos interesa, es un tema de enseñanza directa de Jesús en la oración perfecta que él le dijo a sus discípulos, que también lo somos nosotros. Por eso es importante profundizar y vamos a seguir profundizando en esto para aprender aquellas cosas que el Señor quiso transmitirnos y que se extienden a través de toda la palabra. Él nos dio un resumen, un bosquejo de todo lo que incluye y nosotros estamos aprendiendo de esa índice que incluye para toda la Biblia. Y se está hablando ahora del Padre Nuestro, tal como lo dice aquí, una oración perfecta, enseñada por nuestro Señor. Recordemos que está en Mateo capítulo 6, versículos 9 a 13, lo recordamos y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien, es importante recordar los dos elementos anteriores que ya vimos en los videos, en las enseñanzas anteriores, porque ellos ponen la base de esa confianza para acercarnos a Dios. Son el hecho de que Él es nuestro Padre y los beneficios de santificar su nombre. Aún terminamos la semana pasada con ese tema de santificar su nombre y el significado para nosotros, por qué los nombres de Dios en la Escritura. Bien, los dos elementos anteriores abarcan Padre nuestro que estás en los cielos y santificado sea tu nombre. Ahora, una vez establecida esa verdad de nuestra identidad espiritual y de su provisión para nosotros, pasamos a la segunda etapa en la cual aprendemos a pensar de acuerdo con las prioridades de Dios. Puesto que este modelo es enseñado por Jesús, el orden de los factores en este caso sí altera el producto, porque es importante que la oración es un proceso, esta oración es un proceso y es un proceso que pone prioridades en el transcurso de la oración, en esos 5 o 6 versículos, 5 versículos prácticamente, pone
pone prioridades y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y eso es en lo que vamos a profundizar. Ahora, recordemos que a Jesús le pidieron que les enseñara a orar y en respuesta a la petición de los discípulos, Jesús les enseñó la oración modelo. Notemos que la primera petición que les enseñó a hacer, aún antes que pedir sustento vital para la existencia o el perdón de los pecados, indispensable para tener comunión con Él, esto es las frases que incluye la oración de nuestro Señor. Antes de todas estas, del pan, del pedir que nos perdone, del no dejarnos caer en tentación y librarnos del mal, Él específicamente antes de eso trató el venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fue que su reino se manifestase entre nosotros y su voluntad se cumpliese en la tierra de la misma forma que se cumple y obedece en el cielo. Atención en esto porque implica más profundidad. Puesto que también ya nos había dicho en Mateo 4, 3, 4, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es en donde estamos viendo la prioridad que mencionábamos, que es más importante que venga a nosotros el reino y que se haga su voluntad, que aún la comida. Antes del alimento es pedir que sea su reino, que venga a nosotros su reino. ¿Qué implica esto? Debemos entender que su reino debe ser más importante para nosotros que cualquier otra cosa. Eso nos habla de que si realmente queremos disfrutar la comunión con Él y que esa oración se haga realidad manifestándose su reino entre nosotros, nuestra actitud debe ser la de necesitarlo tanto más que el pan que comemos. Atención, por favor. ¿Qué significa esto? Más que el pan y todo lo que involucra el tener el pan, el trabajo, la atención, el deseo de satisfacciones y necesidades. Antes de todo eso está que venga su rey. Y nos lo mostró el Señor en los versículos que acabo de leer de Mateo. Mateo, en que él habló. No solo de pan vivirá el hombre, esta es una respuesta que le dio al tentador, a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre, el pan viene a ser un término inferior a esto y con todo el significado. Bien. Ahora, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ese es el tema en que hoy nos vamos a enfocar esta noche. Vamos a orar, Señor, que esto sea un deseo en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Pido por cada uno de nosotros y por los miembros de la iglesia, por toda la familia, por los miembros de la iglesia y por todas las iglesias que hay en nuestro país y me atrevo a ir más allá en el mundo. Gracias, Señor, porque sabemos que la oración tiene poder y que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos que si sabemos que nos oyes, sabemos también que nos concedes lo que te hemos pedido. Y sí, efectivamente sabemos que es tu voluntad, Señor, tu perfecta voluntad, que tu reino sea establecido en nosotros. Por eso, con confianza, es esta oración. Gracias, Señor, porque nos enfocas en el tema de lo importante en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Esta segunda etapa de la oración tiene como propósito el ayudar, digo segunda etapa porque la primera fueron las dos frases anteriores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta etapa de la oración tiene el propósito de ayudarnos a establecer las prioridades en nuestra vida. Tal vez se oiga repetitivo, pero lo quiero repetir para que nuestra mente empiece a enfocar, a
contener aquellas cosas que si son importantes para Dios y Jesús nos enseñó que son importantes en esta oración, deben serlo para nosotros. Por eso cada una de las tribus de Israel era representada por su bandera. Cada una tenía una posición en donde establecerse. Cada una tenía una acción, un acto que hacer, un servicio que hacer para el tabernáculo, y cada una iba a desfilar cuando iban al ataque conforme a las instrucciones del Señor. Por eso es importante aprender. El Señor especificó eso, Moisés lo enseñó al pueblo, y esta oración nos enseña también a nosotros a tomar las prioridades correctas. Así es que, bien, ahora, muchas veces se hacen tantos planes y se establecen metas o propósitos que claro que es bueno, pero conforme pasa el tiempo, se dejan de lado o se olvidan. Esto suele suceder frecuentemente al empezar un año, pero también en el transcurso del año queremos enfocar metas, sobre todo en el área espiritual, pero también en las demás áreas de nuestra vida que son, claro que son importantes, pero no más que nuestra área de relación con nuestro Dios, con nuestro Señor. Entonces, para poder hacer un enfoque correcto, para poder hacer un proceso, una planeación correcta, debemos pensar en esto. Una vez más, no es que no seamos sinceros al hacer esos planes y al tener esas metas y propósitos, sino que carecemos de las herramientas adecuadas para llevarlas a cabo o para mantenerlas delante de nosotros. Falta de conocimiento de cuál es el plan. Muchas cosas van a fracasar si no estamos en el propósito de Dios. Ya lo sabemos, Dios tiene un plan para ti y para mí. Desde antes de la fundación del mundo, Él está planeando cómo es nuestra vida. Él sabía cómo íbamos a ser nosotros en todas nuestras características, cuándo es el momento en que íbamos a ceder nuestra vida para recibir la vida de Él abundante, más abundante. Entonces, el punto aquí es, vamos entonces a descubrir qué es lo que nos guía a ser el Señor. Decíamos entonces, el propósito de esta etapa es precisamente la respuesta a ese punto. Ese es el propósito. Por medio de incluir un elemento en nuestra oración diaria que sirva de recordatorio, al mismo tiempo que como una medida de revisión en cuanto a cómo vamos lográndolo. Al decir, venga tu reino, ¿qué imagen o idea que se forma en nuestra mente? ¿Qué imagen se forma? Venga tu reino. ¿Qué entendemos por eso? Depende de la información que tengamos, será la forma en la que interpretemos las cosas, y el único campo en que el enemigo puede afectarnos es en el de la mente. Recordemos que hay un versículo en Romanos 12:2 que creo que ya la mayoría sabemos de memoria. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Aquí dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto. Romanos 12:2. Bueno, entonces, el problema está en la mente, tal como lo dice aquí, y es el lugar en donde hay una lucha continuamente. Los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esto es lo que debemos entender ahora y verificar cada día que estamos en esa línea, aún en el plan que nos propusimos para alcanzar la meta. Ahora, notemos cómo ha sido atacado el reino de Dios desde el momento en que, por medio de anunciar que es solo espiritual y que no habrá de manifestarse sino hasta que Cristo regrese otra vez, el gobierno del Señor, el reinado del Señor en las naciones va a venir después de la tribulación, arrebatamiento, tribulación, gran tribulación y el periodo de todas
las situaciones, las cosas que tienen que suceder para que venga y se establezca el reino de Jesús. Pero a lo que se refiere aquí, es el reino de Dios manifestado en nosotros. Veamos. El solo hecho de mencionar un reino implica que hay un rey, Jesús, y puesto que Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, Jesús nos enseña a pedir que el reino de Dios venga a la tierra, en esta frase, venga tu reino, y que la voluntad de Dios sea hecha y cumplida de la misma forma que se hace en el cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se hace en el cielo? Está diciendo que espera que sus siervos o súbditos, o sea, nosotros, aquí en la tierra, manifiesten el mismo orden, el mismo ambiente y la misma actitud que manifiestan sus súbditos en el cielo. Así como los ángeles obedecen la voz del Señor, pero tienen muchas más manifestaciones. Dice aquí entonces que manifestemos el mismo orden, el mismo ambiente y la misma actitud que manifiestan los súbditos en el cielo. Y por lo tanto, también produciría en los súbditos, en nosotros, en la tierra, la misma autoridad, poder y representatividad de la de sus súbditos en los cielos. Y miren este impacto. Tal vez lo hemos orado, lo hemos leído muchas veces, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Pero no estamos conscientes de que se nos ha dado autoridad, o por lo menos no lo encadenamos con esto, no lo conectamos con esto. Se nos ha dado autoridad sobre las fuerzas espirituales. Se nos ha dado autoridad para sanar. Se nos ha dado autoridad para orar con fe y que sucedan cosas maravillosas, milagros. El Señor nos enseñó y dijo, entre todas las cosas que he hecho, mayores cosas harán. Él lo dijo. Entonces, en el corazón de Dios está que así como sucede en el cielo, como el ambiente del cielo es ahora y ha sido siempre, que así se refleja en la tierra. Eso es lo que dice que venga tu reino aquí. Bien. Así que conviene enfatizar que la exhortación bíblica es la de traer el reino, no de ir a él, traer el reino a la tierra. Y nosotros somos aquellos designados, elegidos, escogidos por el Señor para realizar esta intento, más bien, esta manifestación o orden del Señor de venga tu reino, así como en la tierra, así como en el cielo, también en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo lo vamos a poner en la práctica esto que hemos hablado? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con la Biblia en cuanto a qué es el reino. Ya sabemos que tenemos la palabra que es inspirada por Dios, toda, completa, y toda la utilidad que tiene y el uso, más bien el propósito de Dios al escribir este libro en donde está contenido lo que hay en el corazón de Dios y lo que Dios quiere que haga el hombre. Tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra por cuanto a qué es el reino. Bien. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Normalmente cuando pensamos en qué es lo que tú necesitas, que tú y yo necesitamos, lo primero que pensamos es paz y gozo, porque eso involucra muchas cosas alrededor. Si tienes paz y gozo, hay muchas cosas que están añadidas para llegar a esa meta. Desde nuestro punto de vista, así, lo primero que pensamos, pero profundicemos un poquito. Primero notemos la siguiente exhortación. Dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas tus necesidades, todas las cosas que necesitas y que es bueno para que se realice el propósito necesario para que se realice el propósito de Dios en tu vida, es que venga el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo su paz y su gozo? ¿Por qué no dijo buscad primeramente el reino de Dios y tendrás su paz y su gozo? Veamos qué es lo que significa esto. Porque estos son fruto de la justicia. Donde hay justicia, hay paz y gozo. No es comida ni bebida, dice Romanos 14:17, sino justicia. Derivado de eso, hay paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a orar, Señor. Escuchamos la palabra justicia. Sabemos que justicia es rectitud, es obediencia a tus mandamientos, porque toda justicia está basada en una ley. La justicia de la que tú nos hablas aquí es en base a tu palabra, tus mandamientos, Señor. Ahora entendemos, Señor, que todo se deriva de tu palabra, pero lo siguiente es que andemos en justicia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Segundo, considere esta declaración. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, la más pequeña, y aquí aparece en una mano muchas semillas de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí se puede ver el tamaño de un árbol de mostaza, el crecimiento tan magnífico, tan grande que tiene de una pequeña semilla. Y eso es lo que dice el Señor. Otra comparación de la semilla de mostaza es, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate y plántate en el mar, o al sicómoro también. Pero aquí lo está enfocando, esta parábola la está enfocando a el reino, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, esto implica de lo poquito, de lo pequeño, va a ir creciendo y eso va a suceder no solamente en la tierra. Empecemos a verlo de la aplicación práctica en nosotros. Por lo tanto, al venir a esta etapa de la oración, debemos de tener en nuestra mente que lo que buscamos es poner en primer lugar las cosas que son importantes para Dios. ¿Se fijan cómo se está repitiendo? Porque se trata de renovar, se trata de el pensamiento, se trata de las bases con las cuales vamos a tomar decisiones. Y que la forma práctica de hacerlo se resumirá en aprender a hacer lo que es justo, la voluntad de Dios, en cada situación de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? A través de su palabra, a través de los principios de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de la enseñanza y de la doctrina bíblica, tú vas a aprender cada vez más a hacer lo justo. Comenzando en lo pequeño, vas a dar pasos, como dicen, pasos de bebé, pasitos, y creciendo hasta abarcar lo grande, de la semilla de mostaza a la hortaliza más grande que hay, el árbol de mostaza. Bien. 4 áreas principales en las que se debe establecer su reino. 4 áreas. Vamos a verlas. Pensando en ese proceso de crecimiento, el reino de Dios debe establecerse así. Primero, en nuestra vida individual. Yo mismo. No podemos partir de otra cosa. Debe de partir de uno mismo, de mí, de mi ser. Segundo, crecer al siguiente ámbito cercano, que es nuestra familia. Tercero, está la institución de la iglesia compuesta por una familia más grande, porque todos somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos hermanos. Y cuarto, nuestra nación, también
tenemos responsabilidad por todos esos círculos de relación que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros no venimos por un accidente, no venimos por una planeación que alguien hizo, sino solo la planeación de Dios. Y Dios puso en derredor nuestro una serie de relaciones, tal como lo mostramos en estos círculos que van desde lo pequeño hasta lo más grande. Y en todos tenemos que actuar nosotros. Bien. Empecemos entonces por el primero, nuestra vida. Los principios de la palabra de Dios operan de adentro para afuera y de lo pequeño a lo grande. ¿Qué significa? Como sabemos que todo se reproduce según su género y según su especie o su naturaleza, por lo tanto, primero hay que establecer la justicia de Dios en uno mismo antes de poder expandirlo a las otras áreas que veíamos, a los otros círculos de relación que Dios planeó que estuvieran alrededor nuestro. Muchas veces pensamos que pues a mí me preocupo primero yo y mi familia y punto y se acabó. Pero no es así. Dios nos puso aquí, como a Pablo lo envió con los gentiles y a Pedro para que abriera la puerta para que entraran por primera vez, hubiera conversiones y hubo muchas conversiones. Es la primera ocasión cuando se presentó el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero nosotros también somos enviados a todas esas relaciones que están como círculos alrededor nuestro. Dios lo planeó, no es tampoco al que quiere y algunos sí y otros no, es para ti y para mí. No importa en qué parte estés, no importa cómo estés sirviendo ahora, pero afecta o nos incumbe todos esos círculos a tanto a ti como a mí. Santiago dice, 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Veamos, una de las condiciones que se ponía a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando se estableció la ley, se le dieron instrucciones a Moisés en Levítico y en toda la escritura, en los 5 primeros libros, es que ellos primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados antes de interceder por el pueblo. Antes de poder interceder por el pueblo, debían pedir, realizar un sacrificio, un holocausto para obtener el perdón de sus pecados o el cubrir sus pecados, porque el perdón realmente vino hasta que estaba viendo hacia el futuro, hasta la cruz. Es el único que puede, la sangre de Cristo es la que nos perdona, pero a ellos se les estableció eso como un proceso en espera del sacrificio redentor de Jesús. Bien, ¿qué pasaba si estos sacerdotes no ofrecían un sacrificio por sus pecados? En otras palabras, ¿qué pasa si tú no estás bien con Dios y no has pedido perdón por tus pecados y quieres hacer obras aún para servir a Dios? Que era el caso que pudiera pasar en alguno de estos. Y si osaban entrar a ministrar sin estar justificado, sin haber realizado el sacrificio de justificación o de cubrir sus pecados, caía muerto. Esa era la sentencia, caía muerto. Entendamos entonces la implicación que tiene para nosotros. Por eso se empieza de lo pequeño, del círculo interno en yo, en mí. ¿Cómo hacer justicia en nuestra vida? A ver, ¿cómo la podemos aplicar para nuestra vida? Justicia implica que debe haber una norma o ley por medio de la cual saber lo que es bueno y lo que no. Así como hay una justicia que se aplica justicia por los hombres que están legislando los hombres que están aplicando la justicia conforme a la ley de la República Mexicana y a Estados Unidos y a cualquier nación, hay una justicia divina o la ley divina. Esa ley se refiere a la ley de Dios, su palabra, sus mandamientos, sobre todo sus mandamientos, todos los principios que están incluidos, es la ley para nosotros.
es donde se va a aplicar esa justicia. Justicia implica que debe haber una norma o ley por medio de la cual saber lo que es bueno y lo que no. Se repitió perdón, no es lo mismo que el versículo anterior. Hay un ejemplo. Jesús resume la ley en amar al prójimo como a uno mismo. Así está. Cuando le preguntaron, bueno, Señor, ¿cuáles son los más importantes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual de importante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el resumen. Todos los demás mandamientos, el resto de los mandamientos, le dijo al joven rico que se acercó, todos se resumen en esto. Más bien, fue a uno de los maestros. Pero el hecho es que lo resumió en el segundo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Eso nos lleva, eso implica que uno debe amarse primero para poder amar a los otros. No podemos amar a otros si no te amas a ti mismo. A veces también hemos pasado por alto o no lo hemos analizado como debe hacerse. Por lo menos a mí me pasó, no sé si hay más personas que también. Simplemente era amar, pero si no te amas a ti, es falso, es hipócrita el amar a los demás. Quien tenga baja autoestima no puede amar a nadie. Quien se autocondena no puede amar a otros. ¿Por qué? Porque no se ama a sí mismo. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien no se ponga de acuerdo con la palabra de Dios ya en general, en relación a su identidad, responsabilidad, trabajo, etcétera, no está practicando la justicia. Miren, no anda en justicia aquel que no está actuando conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, estemos atentos a que hay una identidad, tenemos responsabilidades, como hemos visto en los círculos, pero ya individualmente también, nuestro trabajo, etcétera. Por eso fue que el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje inicial de Jesús fue, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está entre nosotros. También dijo, arrepentirse implica cambiar de forma de pensar, de hablar, de actitud y de forma de actuar. Significa un cambio, transformación. Eso es, si arrepentirse lo hemos solamente hablado hablando del pecado. Te arrepientes del pecado, es si estabas haciendo una acción que era pecaminosa, ahora vas a hacer lo contrario, eso es arrepentirse, dolerte de lo que hiciste porque ofendiste a Dios y empezar a hacer todo lo contrario. Al orar, venga tu reino a mi vida, hay que visualizar a Jesús sentado en el trono de nuestro corazón. Hay que visualizarlo. Jesús es rey. Si Jesús reina en tu corazón, visualízalo. Las decisiones, acciones, palabras, intentos, actividades que vayas a realizar, que sean conforme a lo que el rey al cual le pediste, venga tu reino, realmente sea la voluntad de él lo que estamos haciendo. Reconocer su señorío y autoridad en todo aspecto y relación de nuestra vida, en todo, en todo. ¿Cómo quiere establecer su reino a través de mí? Esa es una pregunta que debemos hacernos continuamente, que analiza nuestro pensamiento y nuestras oportunidades de actuar. ¿Cómo quiere establecer su reino a través de mí? ¿Qué debo hacer en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi nación? Veamos, hasta ahí llegamos a abarcar lo que es en mi vida. Ahora, enfoquémonos en nuestra familia. ¿Cómo establece el reino de Dios en mi familia, tu familia? Prácticamente es lo mismo, solo que las responsabilidades cambian. ¿Qué quiere decir con que es lo mismo? Es que practiquemos lo que dice la palabra, que estemos atentos a lo que dice la palabra, ya no solamente para mí,
sino para mi familia. Está empezando el siguiente círculo, mi familia. De ahí que para hacer justicia en la familia, cada quien debe cumplir su función, y esa es la palabra clave, función, función. ¿Eso qué significa? El valor y esencia. En valor y esencia no hay diferencia entre hombre, mujer, padres e hijos. Todos somos iguales, Dios no hace acepción de personas, somos amados por igual, somos hijos de Dios, tanto los padres como los hijos, los hombres como las mujeres. Ahí no hay distinción en eso, en valor y en esencia. Pero en función sí. Y no respetar esas funciones es injusto. Por lo tanto, no se experimenta el poder, ni la paz, ni el gozo de su reino. Eso quiere decir que está claro en la escritura cuál debe ser la relación entre el esposo y la esposa. De hecho, es tan importante que Jesús puso la escritura, enfoca la relación entre Jesucristo y la iglesia como la de un esposo y su esposa. Ahí está en Efesios claramente diciéndolo. También hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que esa es la función. Obediencia, respeto, honra, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor, conforme a la palabra del Señor y al corazón de Dios. Ahora, al orar que venga su reino a la familia, hay que pedir que cada uno de los miembros, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades específicas en estudio, trabajo, matrimonio, etcétera. Algo sumamente importante que les repetía es que la paz y el gozo son fruto de la justicia. Lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué es entonces lo que debo hacer? ¿Cómo debo orar por mi familia? Primero, si eres esposo, tú tienes la responsabilidad, tú eres la cabeza del hogar, por lo tanto el responsable delante de Dios, igual que lo fue Adán, a pesar de que no fue el que inició la desobediencia, pero participó y además como cabeza, porque eran uno solo, Adán tuvo que dar cuentas al Señor en primer lugar. Así es que si vamos a orar por el padre de familia, todos los miembros vamos a orar, Señor, para que haya sabiduría, conocimiento, Señor, para que le des palabra para cada uno de nosotros. Está hablando, por decir algo, la esposa o aún los hijos. Señor, guíalo, guárdalo, Señor, del tentador, que se cumpla tu propósito en él, que se cumpla el plan en mi padre o en mi madre, depende por quién estás orando, o en cada uno de los hijos, en las funciones que debe establecer cada uno de los hijos. Algo sumamente importante que les repito es que la paz y el gozo son fruto de la justicia. Si andan en justicia, ¿qué oro entonces? Pues oro, Señor, que mis hijos anden conforme a tus mandamientos, a tu palabra, que anden en justicia. ¿Y qué es mi participación en mi familia? Como padre y como madre, pues tengo que, tanto primero para cada uno, pero ya como guía, como líder, como el pastorado que debes ejercer en tu familia, es orar y asegurarte de que tengan acceso a la palabra, que haya claridad en que se van a reunir para orar sin concesiones, para enseñarles, para guiarlos. Repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso fue la instrucción que se le dio a Moisés con respecto a todo lo que tenía que decirle al pueblo de Dios. Así es que la oración tiene poder. La oración es eficaz. La oración del justo es eficaz. Entonces, ¿qué hacemos? Pedir para que se cumpla en cada uno el plan de Dios, pero que anden en justicia. Yo voy a poner como padre todos los medios para que esto suceda, el consejo a los hijos y en ocasiones el llamar a los hijos y decir: estás fallando en esto. Te lo digo porque
Hay un límite en esto y hay que poner límites, como ya hemos en el pasado hablado de eso. Por lo tanto, para experimentarlos en la relación familiar, se necesita practicar justicia primero. Si yo tengo justicia, si yo ando conforme a la palabra, yo puedo hacer que se experimente esa justicia en la familia y pedirle a Dios que se haga. Tercero, nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Al expandir al siguiente círculo de relación, llegamos a la iglesia, es básicamente lo mismo que la familia, solo que las funciones son más específicas. Se requiere conocer lo que dice la Biblia en relación con las funciones del liderazgo y de la membresía o de los miembros. También las diferentes responsabilidades y alcances que hacen a la iglesia luz y sal en la sociedad. Una idea de las cosas a pedir en la oración es, para el liderazgo, sabiduría, unción, visión, protección, obediencia, que haya realmente una, eh, una paz interior, que sabemos que la paz y el gozo vienen de la justicia, para que ande en justicia el liderazgo. Se necesita protección, se necesita la oración del pueblo por su líder. Pablo frecuentemente decía, oren por mí para que tenga habilidad de nuevo en hablar, llevar el evangelio. Ahora, para los miembros de la iglesia, la fidelidad a Dios. Por supuesto, la fidelidad a Dios. Y para que todos crezcan en conocimiento, sean obedientes al Señor y reconozcan sus funciones. Eso es para todos. Por una cosecha también o avivamiento, crecimiento en todo, en número, poder, influencia, en justicia, en crecimiento en justicia. Vemos que desde la semillita de mostaza hasta la gran hortaliza, el gran árbol que veíamos en la imagen. Y para la nación, la voz, la función de la iglesia a la nación es una voz profética, enseñar lo que se nos ha enseñado, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a hacer discípulos. Y nuestra nación, para terminar. Esta es una de las partes más descuidadas y en realidad es la principal parte de la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Un discípulo es un alumno. De ahí que Jesús ordenara enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, todo. Pablo da instrucciones claras de qué orar. Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué dice que fallamos, que es en donde hay más descuido? Pues porque en lugar de hacer esto que manda la palabra para andar en justicia, nosotros, cada uno y la iglesia en sí, es en lugar de criticar, murmurar, burlarse, exigir gritando, es exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me admira que en la época en la que se escribieron, en que Pablo escribió esta carta y las demás, era una época en donde el gobernante Roma estaba siendo muy agresiva con la gente. Y nunca aparece en la escritura una crítica, una murmuración, un levantamiento. Nunca. Más bien aparece esto: que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa es la función de la nuestra y de la iglesia. Eso es lo que nosotros en lo individual y como familia y como iglesia debemos estar haciendo. Parte de la misión es ora por los que están en eminencia. Y no solamente estoy hablando de los maestros, de los, de los líderes en las iglesias, estoy hablando, como lo dice aquí, los reyes y todos los que están en eminencia. Esa es la función. Por eso estamos en debilidad, porque la oración debe abarcar a las personas que están en autoridad. Porque esto es bueno
y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La Biblia también dice que al respetar la ley de Dios en una nación, Él bendecirá la tierra, el comercio, etc. Les platico algo que me ha inquietado y que yo estuve orando, y se los comento porque necesitamos también de la oración de toda la iglesia. Decía yo, ¿por qué se ha detenido la lluvia? Ustedes saben que la lluvia era una de las plagas que Dios manda, o la sequía era una de las plagas que Dios mandaba, reteniendo la lluvia a la nación que andaba en idolatría, que andaba completamente fuera de la justicia de Dios. Al no haber lluvia, falta el agua, por supuesto, para beber, pero faltan para los animales, falta para las cosechas. O sea, había una sequía. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Hay ahorita un crecimiento en la violencia, un crecimiento grave en hacer idolatría abiertamente, y cada vez se promueve más en ir en contra de lo que Dios habla en su palabra, y eso trae como consecuencia plagas, porque Dios tiene que disciplinar, aunque nos ama, a todos nos ama. Pero hoy, precisamente cuando estaba preparando esto, precisamente vino a mi mente eso que he estado, bueno, Señor, perdónanos, Señor, perdona a nuestro pueblo. Me venía mucho a la imagen de Nehemías, y sobre todo aquí. Nehemías oró por su nación. Él vivía lejos. Él estaba en Persia. Allá había sido llevado y allá estaba, pero pidió permiso al rey y vino a reconstruir. Pero antes estuvo orando por su pueblo. Señor, hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti. Un hombre hizo un cambio, un gran cambio, muy gran cambio. A través de la oración de ese hombre, empezó a reconstruir los muros. Por supuesto que hay muchas otras cosas que se hicieron, la reconstrucción del templo, participaron eh, otros Zorobabel, Esdras, Josafat, que eran los que estaban a cargo de reconstrucción y eran los que estaban como gobierno tanto en lo civil, Zorobabel, como en la función del templo, que era Josafat. Y el sacerdote Esdras. Bien, así es que entonces hay que orar más por nuestra nación, pedirle perdón a Dios, bendecir a los que están en eminencia, orar para que las fuerzas del mal, los demonios de violencia, muerte, destrucción, rebeldía, salgan, porque tenemos la autoridad para hacerlo, salgan de nuestra tierra, de nuestro territorio. Y esa es función no solamente del pastor y de algunos líderes, es función tuya, mía y de toda la iglesia. No hay que pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra nación. Hay que pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra nación, que se haga justicia, que el pueblo conozca sus responsabilidades y privilegios. Conclusión, termino. El propósito de esta etapa es que aprendamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. También que nos demos cuenta de lo importante de ordenar nuestras prioridades cada día. Y eso a la vez nos ayuda a ponernos metas de corto, mediano y largo plazo. Será conveniente que al ir leyendo la Biblia nos demos cuenta de qué cosas dice en relación a la vida personal, familiar, eclesiástica y nacional. Toma nota de lo que estás leyendo y dices, enfocado en esto, esto es para mí, esto lo debo aplicar yo o para mi familia, o viendo por la iglesia y la nación. Y que tomemos nota en un papel aparte de estas cosas para que al orar por alguna de estas áreas pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Al seguir este modelo puede hacer que al principio podamos mencionarlo todo solamente en los momentos de oración, nada más en los momentitos de oración que tenemos en la primera hora o en la que tú tienes dedicado para eso. Pero conforme el conocimiento aumente y la lista crezca, se pasará nuestro tiempo de oración sin que podamos abarcarlo todo. Nos va a faltar tiempo para seguir orando por todas las cosas que Dios nos ha mostrado. Se puede hacer un alto en alguna de las etapas y continuar durante el día en cualquier otro tiempo que se tenga mientras se conduce o se camina u otra actividad. Esto también nos da una muestra de a qué se refiere la Biblia cuando dice
Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin detenerse. Orad continuamente en cada oportunidad, porque todo el tiempo habrá más de alguna de estas cosas por las cuales pedir. Venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, mi familia, mi iglesia y mi nación, para que se experimente tu poder, tu paz y tu gozo en mí, mi familia, mi iglesia y mi nación. Bien, vamos a orar. Vamos a orar. Perdón. Señor, Señor, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos abres un panorama con respecto a venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mi iglesia y a mi nación. Es algo que nosotros debemos establecer por el poder de tu Espíritu, Señor, y en base a la palabra. Es una responsabilidad, es parte de un plan que tú tienes para nosotros. Y una vez que entendemos esto y pedimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, estamos entendiendo que la implicación que tiene sobre cada una de las áreas de relación que hay alrededor nuestro, incluyéndonos nosotros. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado el plan que tú tienes para realizarlo en nuestra vida y las responsabilidades y funciones de cada uno de nosotros para que las hagamos y sean agradables a ti. Señor, la única forma de transformar nuestro pensamiento, de transformar nuestra mentalidad, es a través de tu palabra, llenándonos de tu palabra. La importancia de leer tu palabra, meditarla, memorizar muchos de los versículos y no solo los que más nos gusten, sino aquellas cosas que tienen impacto en estas áreas que hemos hablado hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, que se ponga en práctica en tu iglesia, en la iglesia, Señor, que tú estableciste. En el nombre de Jesús, que tu espíritu nos lo recuerde continuamente, que quede impactada nuestra vida, nuestro corazón para realizar todo esto que hemos hablado hoy conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oro también por los enfermos, Señor, por todo aquel que esté enfermo, Señor. Tócalo, Señor. Te pedimos, tócalo, Señor, y que se levante. Si es para aprender porque fue consecuencia de pecado, de desobediencia, Señor, que entienda en su corazón, pero que tu misericordia lo alcance, Señor. Te lo pedimos. Si es causa de las enfermedades por medio del mundo de pecado en el que vivimos, Señor, levántalo con tu poder. Oro también para no solamente por los cuerpos físicos, sino por el corazón herido. También, Señor, el corazón apocado, el corazón debilitado. Señor, fortalécelo para que se ponga en pie y haga aquello que tú quieres, Señor, tu voluntad. Que hagamos aquello que tú quieres, tu voluntad. Oro para los que están limitados en su libertad física, Señor, para que también ellos todo esto lo aprendan y sepan que deben bendecir también a sus autoridades, que deben orar por todas las mismas razones que lo que tenemos aquí, Señor, y que hemos visto hoy. Gracias, Señor, porque toda miseria, toda pobreza, toda escasez, todas esas repercusiones salen fuera de tu pueblo, salen de tu pueblo, Señor, y no queda raíz penetrada ni en el corazón ni en la mente de ninguno de los miembros de esta iglesia, Señor, que sean desechadas todas las cosas que sean de la carne de Egipto, que son de maldición, que sean quitadas toda idolatría para que solamente quede tu palabra y nosotros adorándote solo a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo también, gracias, Señor. Bendice a los que diezman y ofrendan, Señor. Sé que tú conoces el corazón de cada uno y sabes y que tú tienes establecida la función que debe haber en esta área también para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues